Bienvenido a la nueva clase 2 de Matemáticas, primero medio. ¿Cómo están? Espero que todo bien. Bueno, vamos a la segunda clase entonces. El objetivo continúa siendo el mismo objetivo de la clase anterior. Mostrar que comprenden las potencias de base racional y exponente entero. Entonces, la idea de hecho de esto es que al final de la clase, o sea, al final de la sucesión de clases que tenemos ahora, es que comprendan las potencias más complejas, digamos, que vamos a ver hasta ahora, que son de base racional y exponente entero. Pero para esto entonces debemos adentrarnos en las potencias más pequeñas y más simples hasta las más complejas. Entonces ya habíamos visto en la clase anterior las potencias de base y exponente natural, y también vimos que la base, en vez de ser un número natural, también podía ser un número entero, es decir, además de ser positiva, puede ser negativa, ¿no es cierto? Entonces ahora también vamos a ver otro tipo de potencias. Y ya también, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer las actividades, en particular el uso del libro, la página 36 y 37. Así que vamos trabajando con eso. Ya, entonces continuamos con la clase. Entonces, vamos a ver las potencias de base y exponente entero en este caso. Entonces, bueno, para comenzar, recordar que hasta el momento habíamos visto las potencias de base entera y el exponente era natural. Natural, recordemos que era 1, 2, 3 números que usamos para contar. En cambio ahora, tanto la base como el exponente pueden ser ahora números negativos. Entonces, en la potencia de la forma a elevado a n se cumple que ahora tanto a como n, tanto la base como el exponente, pertenecen a los enteros. O sea, pueden ser 1, 2, 3, bla, 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 puede ser 0 también, pueden ser números negativos. Además, por definición, se cumple que si yo tengo a elevado a un exponente negativo, ¿qué sucede? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Colocar una fracción con 1 como numerador y denominador colocamos la base, pero ahora elevado a un exponente positivo. En otras palabras, para transformar el exponente negativo a exponente positivo, dejamos una fracción y dejamos a la base ahora en el denominador de la fracción. Pero con la única restricción de que a no puede ser 0. ¿Por qué? Recordemos que cuando tenemos una fracción, la parte del denominador nunca puede ser 0, si no el número no existe. Entonces, el a, la base, en este caso debe ser un número distinto de 0. Entonces, vamos a ver un ejemplo, que son los mismos ejemplos que ustedes van a tener que hacer después en su libro. Entonces, en la actividad 1 hay que calcular el valor de cada potencia. Entonces, en este caso vamos a ver 3 ejemplos de potencias que cumplen con la explicación que dimos recién, que la base y el exponente son enteros. Entonces, vamos con el primer ejemplo. 5 elevado a menos 3. Entonces, tenemos base 5 y exponente menos 3, exponente negativo. Entonces, como tenemos el exponente negativo, lo primero que tenemos que hacer es recurrir a la definición que nos dieron al principio. Entonces, colocamos un numerador y denominador, colocamos en la misma base, pero ahora con el exponente positivo. Ahora, ¿qué hacemos? Resolvemos la potencia. Sería el numerador queda igual, 1, denominador sería 5 por 5 por 5, 5 3 veces. Luego multiplico, sería 5 por 5, 25, y por 5, 125. Entonces el resultado sería 1 dividido en 125. Vamos al ejemplo B. Tenemos menos 6, en un paréntesis, ojo con eso, elevado a menos 5. Entonces sería igual a 1, numerador, denominador, colocamos la misma potencia, menos 6, pero ahora con el exponente positivo. Ojo, que la base sigue siendo negativa, pero lo que cambió fue el exponente. Entonces ahora resolvemos, sería 1 dividido en menos 6 multiplicado por sí mismo, ¿cuántas veces? 5 veces. Entonces, eso como resultado sería 1 dividido en 7776. Entonces, ¿me faltó algo en este número? Dirán, ¿qué dirán ustedes? ¿Sí o no? Sí, ya escucharon sí. Muy bien, ¿qué faltó? El signo negativo. ¿Por qué? Porque recordemos que este exponente de acá, ¿es par o impar? Impar, muy bien. Entonces, si es impar, el resultado de la potencia va a ser un resultado negativo, como habíamos visto en la parte anterior. Bien, estaban atentos. Entonces, ahora vamos al ejercicio C. Nos dice menos 3 elevado a menos 4, pero acá no tenemos paréntesis. Entonces, el signo negativo se mantiene afuera. ¿Y qué tenemos? Ocupamos la misma definición. El 1 queda como numerador, denominador. Tenemos el mismo exponente, pero ahora la misma base, pero ahora con el exponente positivo en vez de negativo. 3 elevado a 4. ¿Y cuánto es 3 elevado a 4? Sería 3 por 3,
9 por 3, 27 y por 3, 81. Pero el signo negativo aún se mantiene. ¿Por qué? Lo voy a explicar ahora. Porque en este caso, en la C, el signo negativo está representando a que todo esto que está acá, toda esta potencia completa en sí misma es negativa. O sea, el resultado de la potencia es negativo. En cambio, en este caso, nosotros tenemos que la base de la potencia es una base negativa, pero el resultado es negativo porque el exponente es impar. No tiene nada que ver con la base de la potencia. Si la base, por ejemplo, fuera positiva, el resultado sería positivo. Pero si este exponente hubiese sido par, el resultado hubiese sido también positivo. ¿Por qué? Por lo que explicamos en la parte anterior. Espero que no hayan dudas. Y vamos a pasar al ejercicio 2. Ahora. Entonces continuamos con el ejercicio 2. Entonces en el 2 nos piden expresar como una potencia. Entonces bueno, les recuerdo otra vez que estos ejercicios son los mismos que ustedes van a tener que hacer después en su libro. Aquí es como una pequeña ayuda y de ejemplo para que ustedes lo entiendan. Entonces, expresamos como una potencia. El A, tenemos menos 1 dividido en 216. Entonces, lo primero es darnos cuenta que tenemos una fracción y está negativa. Entonces, podemos considerar al negativo como si fuera parte del 1 o como si fuera parte del 216. En este caso, vamos a considerar como si fuera parte del 216. Y luego tenemos que ver si el 216 lo podemos dividir por algún número. Entonces, el 6 que está al final nos da una pista. ¿Es divisible por 6? Sí. Y si lo dividimos por 6 nos da 16. Y si lo volvemos a dividir por 6 nos da 6. Sí, son un poco enredados, pero es así. Entonces, ¿qué significa? Que el 6 lo tengo que multiplicar por sí mismo 3 veces para que me dé 216. Entonces, ahí descubrimos que la base de la potencia va a ser 6. Pero el exponente va a ser 3. ¿Por qué? Porque recuerden que es 6 por 6 por 6. 3 veces. Ahora, en este caso, como había dicho antes, consideramos que el 6 tiene signo negativo. Entonces, para finalizar, ¿qué tenemos que hacer? Como sabemos que está una fracción, lo vamos a dejar sin fracción. Y recordemos que para hacer esto, tenemos que aplicar la propiedad que habíamos visto al principio, ¿no es cierto? Esta definición se puede aplicar tanto desde aquí para allá como viceversa. Entonces, vamos a aplicarlo en el sentido contrario ahora. Vamos a decir que esta fracción es igual a tener la base y el exponente ahora negativo. ¿Por qué? Por la propiedad. Entonces, vamos al ejercicio B. Miren, qué curioso. El B es exactamente el mismo número que el A, pero el resultado será igual. Vamos a ver. Entonces, tenemos que el 1 está negativo en este caso y tenemos el 216 como denominador. ¿Qué hacemos? Ahora colocamos el signo negativo como si estuviera fuera de la fracción y consideramos dentro de la fracción el numerador 1 y el denominador como una potencia, 6 elevado a 3, que sería exactamente lo mismo, 216, ¿no es cierto? Entonces, después, ¿qué hacemos? El signo negativo aún se mantiene afuera, pero ahora lo que hicimos fue aplicar nuevamente la propiedad o la definición y nos queda el menos, o sea, el 3 ahora como exponente negativo. Pero el signo negativo de afuera sigue estando ahí afuera. Entonces, aquí nos damos cuenta de que estos dos resultados, si bien son diferentes, ¿por qué? Porque tiene el paréntesis y ese no, nos da el mismo resultado final, que sería menos 1 dividido en 216. Pero lo podemos expresar como potencia de dos maneras diferentes. Pero como les repito, estos representan lo mismo, pero son formas distintas de expresarlo. Entonces espero que haya quedado muy clara la diferencia, ¿sí?, entre el negativo, cuando va adentro en este caso, y cuando va afuera de la potencia. Y nada, desearles un feliz día, que estén muy bien, y hasta luego.